de décadas de destierro y desunión. 30 años de duro exilio, extranjero domicilio, qué pena de son que canta mi errante generación. Muy buenas tardes, estimados televidentes, y bienvenidos a un nuevo espacio de Cuba y su historia. Hoy nos acompaña alguien que hace mucho tiempo que no venía por aquí, por este espacio de Cuba y su historia, pero es una personalidad del exilio cubana, tanto política como literaria, periodista, edita libros y también activista de derechos humanos. Me refiero a la periodista Nancy Pérez Crespo. Bienvenido, Nancy. Gracias, Albertini. Es un placer que estés aquí. Para mí es un gusto estar contigo porque además de un gran profesional, eres un gran amigo, de esos amigos buenos. Muchas gracias. Que uno conserva siempre. El mismo sentimiento hay hacia ti, a tu hacia tu esposo Juan Manuel, que está aquí cerca de nosotros. Vigilante. Ustedes, poca gente lo conocen, lo saben. Vaya, los que no te conocen, los que te ven públicamente, porque tú eres siempre la que das la cara, la que sale en eventos políticos. Pero Juan Manuel y tú son una pareja muy unida, de muchos años, y él siempre te apoya en todo, y tú lo apoyas a él en todo. Nos apoyamos mutuamente, yo creo que es el éxito de las parejas. Y yo me recuerdo... Que por eso hemos estado tantos años recuerdo juntos. del éxito de la librería y editorial Civi, que llenó un espacio muy importante, tanto en lo cultural como en lo político. La cantidad de títulos que editaron ustedes y la magnífica librería que tuvieron en la calle 8, esquina a la 57 Avenida prácticamente. Esa fue una etapa del exilio que creo que culturalmente crecimos mucho. Hasta sala de teatro tenían ustedes. Sí, desde luego, pero bueno, nosotros empezamos en la calle 40 y la 95, en una pequeña librería. Una pequeña librería que se llamaba Librería Civi, y ahí empezamos, ahí nos agarró, estando en esa librería, la gran emigración, el éxodo, vamos a decir, no inmigración, porque no eran emigrantes los que venían, eran exiliados. Ahí nos agarró el Mariel. Y esa llegada de tantos escritores, artistas, pintores, teatristas que llegaron en el Mariel, tuvieron casa y acogida en ese lugar para sus expresiones artísticas. Y yo me recuerdo que ahí, ese fue el inicio. Ahí en Civis de Berrot, la 40, ahí conocí yo a René Ariza, a Reinaldo Arenas. Exacto. Y otros más. Y a Berto Padilla también. O sea, ahí estaba... Pero Berto vino posteriormente, me estoy refiriendo a... No, en el 80 el Mariel. también, fue en el 80. Berto salió de Cuba, no en el Mariel, pero salió en el año 80. Y también venía en esa época. Pero bueno, Reinaldo en esa época también vivía aquí, era habitué. Sí. Reinaldo iba todos los viernes. La Peña Literaria fue algo también, fue un hito en esa etapa, en esa época, porque, por ejemplo, ahí empezaron, esa peña se hace con la idea, fíjate qué bonita idea, esa es la idea del grupo de intelectuales cubanos que fundaron la peña del Teatro Martí en los años 20. Fíjate qué lejano, estamos en el 80. Y eran los sobrevivientes de esa peña, que en La Habana fue muy, muy famosa, que cuando se desentregó esa peña empezó después otro grupo que fue muy importante dentro de la vida cultural cubana, que fue el grupo minorista. Pero el inicio del grupo minorista fue la Peña del Martí. Y los sobrevivientes de la Peña del Martí, como Guillermo Martínez Márquez, Rafael Stenger, García Pedrosa, todo ese, Otilio Mesa, el cuentista, Enrique Riverón, el pintor, todo ese grupo vinieron y se juntaron en la Peña de Civi,
en la calle 40, 50 años más tarde. Por ahí vi pasar a Levi Marrero, también. Carlos Montenegro. También. Carlos Montenegro es un habitué. Rafael Stenger. Stenger era fundador de la Peña de Civi porque él era fundador de la Peña del Martí también. O sea, intelectuales muy destacados y además hombres irrepetibles. Yo creo que esos hombres fueron irrepetibles tanto socialmente, culturalmente, en su obra literaria. Y su sentido de la responsabilidad, del honor. Totalmente, totalmente. Eran hombres de otra época. Pero también, bueno, a la Peña también se integró Enrique Labrador Ruiz, Carlos Montenegro, que empezó también desde el primer día, el segundo viernes, y después se empezaron a venir los jóvenes, que te das cuenta que fue la unión de generaciones, de 3 generaciones realmente, porque inclusive venían jóvenes que habían crecido aquí en el exilio, que se habían hecho aquí en el exilio, y se juntaron, y yo creo que fue un movimiento muy, muy bonito, que Néstor Díaz de Villegas lo llama, que es el grupo que cuando él llegó a Miami en esa época, en el 80, él fue donde encontró disidencia, porque allí había también grupos disidentes del medio ambiente que se vivía en el exilio en esa época. O sea que fue una mezcla de gente, de intelectuales, de artistas, muy interesante. Yo particularmente te puedo decir que, y te lo dije fuera de cámara, a lo mejor yo me equivoco, no soy tan frecuente de peñas ni nada de eso, pero para mí esa peña ha sido la más importante y la de más calidad por las personalidades que acudían a esa peña que yo he visitado. No, eso y es los cierto. Temas que se debatían. Eso es cierto. Las discusiones que se formaban, las cosas que llegaban hasta cierto grado de violencia dentro del mundo intelectual. No, yo creo que sí. Yo recuerdo, por ejemplo, enfrentamientos había un grupito de muchachos muy jóvenes, que hoy en día son unos viejos, que estaba Ramoncito Mestre, no sé si te acuerdas de Ramón Mestre, Carlitos Verdecia, Daniel también estaba, y le llamábamos el comité. Yo me acuerdo que Marcia Morgado le llamaba el comité. Ese grupito formaban discusiones, y una vez una discusión tan violenta con Álvaro de Villa, no sé si recuerdas el escritor Álvaro de Villa, Álvaro de Villa, que hubo que llamarle la ambulancia a Álvaro de Villa porque le dio como una especie de infarto de la discusión tan violenta que había tenido con los muchachos, porque habían discusiones muy violentas, pero digo, dentro de la cordura, vamos a llamarle, ¿no? Pero realmente fue una época, yo creo que una época irrepetible. Es irrepetible. Porque ya en estos tiempos no se pueden hacer esas cosas. Bueno, Nancy, vamos al presente. Es bueno recordar el pasado para llegar al presente. Porque eso es historia, y esa historia está grabada en el mundo intelectual de Miami. Claro. No se puede soslayar Civis si se va a hablar del mundo intelectual de Miami, de su época, de sus orígenes, de su trascendencia. Pero hablemos del presente, porque tú siempre has sido, desde muy joven, una activista, tanto política, como intelectual, como de derechos humanos. Y hoy en día estamos viendo que la oposición interna crece en Cuba. El periodismo opositor, con el cual tú mantienes fuertes vínculos, crece, pero también la represión. Yo entiendo que en estos momentos están enfrentando, por usar un término, una represión de guante blanco, como nunca la habían enfrentado, y un silencio de los medios de prensa, tanto
norteamericanos como del mismo exilio, muchos de ellos, frente al abuso que se está cometiendo diariamente con los periodistas independientes dentro de Cuba. ¿Cuál es tu opinión respecto a eso, Nancy? Bueno, yo creo que hay una especie de cansancio, un cansancio muy dañino. Hay cansancio, hay competencia, porque si bien lo de Cuba está ahí vigente, la represión es constante, surgió lo de Venezuela, y Venezuela acapara también mucha información, porque no es menos cierto que en Venezuela también se están cometiendo tantos o más abusos que los que se cometen en Cuba, porque llegan hasta los asesinatos crueles que los cubanos comunistas se han cuidado un poco en ese aspecto. Está lo de Nicaragua inclusive, que también acapara titulares, que es otro fenómeno que surgió sorpresivo. Yo pienso que lo de Nicaragua para mí fue sorpresivo, pero eso también compite en los titulares que le daban antiguamente a Cuba, porque Cuba era el foco de la represión. Y ahora hay represión descarnada, como la cubana, en otros países. Pero además, yo creo que esa dictadura cubana, que ha sido tan siniestra, porque yo creo que esa es la palabra, ha sido una dictadura siniestra, vulgar, despreciable. Esa dictadura también se ha sofisticado, y como estás tú llamándole, la represión de guantes blancos. ¿De quién es el guante blanco? Quizás del nuevo títere, que es el Díaz-Canel, puede ser, pero yo creo que se están valiendo de la propia tecnología que antes no existía, porque cuando nosotros empezamos con el periodismo independiente, que déjame decirte que yo del periodismo estoy bastante, del periodismo que se está haciendo dentro de Cuba, estoy bastante alejada, porque cuando empezamos con el periodismo independiente, que era muy incipiente, que se logró levantar un movimiento súper interesante y además inédito en un país comunista, porque fue inédito no solo en Cuba, porque en los otros países comunistas ese movimiento nunca se dio en Cuba. Pero en el 2003, el zarpazo que metió el régimen con la Primavera Negra fue devastador, porque la mayoría de los 75 presos, 29 eran periodistas independientes, o sea, prácticamente destruyeron el periodismo independiente, y después surgieron otros grupos que unos eran camuflados del gobierno y otros eran legítimos. Entonces, ante eso tenemos que tener un poco más de cuidado con esos grupos. Pero sí siguen grupos con los cuales yo no tengo mucho contacto. Yo actualmente con quien tengo mucho contacto es con el grupo opositor que dirige Rodiles. Antonio Rodiles. Pero están haciendo periodismo y sigues en eso. Sí, desde luego. Y Rodiles inclusive está haciendo una serie de programas parecidos a este que tú haces, de entrevistas. Él me lo manda. Que son muy útiles. Él te los manda, él los pone también en muchos sitios. A mí me parece que esos programas son de una gran utilidad, porque están desenmascarando al régimen con inteligencia, con buen producto, porque es un buen producto el que está haciendo. Yo creo que el esfuerzo que hacen esa gente para hacer esos programas, tú lo sabes porque tú haces y tienes todo un complejo de ayuda, de camarógrafos y de sonido y de espacio. Ellos lo hacen con lo mínimo, porque esa es otra cosa que yo creo que menoscaba la oposición, menoscaba el periodismo independiente, que es la falta de ayuda. De nuevo, debido a ese cansancio, porque hay un cansancio. No, y de la indiferencia. Pero por eso, de quienes pudieran ayudar más.
Por eso, no, por supuesto. Pero nosotros acabamos de pasar por 8 años de un gobierno enemigo de la libertad de Cuba, que fue el gobierno de Obama. Hay que ser, en eso yo soy clarísima. Yo creo que el gobierno de Barack Obama fue devastador para la causa de la libertad de Cuba. Todo lo que se había ganado anteriormente, al tener un enemigo de la causa nuestra en la Casa Blanca durante 8 años nada más y nada menos, nos echó para atrás 20 años. 20 años. Entonces, por ejemplo, las ayudas que mandaba la oposición a las instituciones, las agencias del gobierno, que se habían luchado en Washington para conseguir esos patrocinios, prácticamente se perdieron, porque las dieron a instituciones que no estaban haciendo nada por ayudar a la oposición, y para estudios a lo mejor de la vida sexual de la cucaracha, yo no sé en qué las invirtieron, pero ayuda había muy poca. Entonces sucede que esta gente de la nada siguieron luchando, pero se cayó mucho el espíritu de ellos, de todos ellos, y a la vez de aquí de la gente del exilio. Por otro lado, el exilio está cansado. Yo lo entiendo, lo que sucede es que no nos podemos cansar. Yo por lo menos no me canso, y con todo el que hablo le digo, no nos podemos cansar, hay que seguir luchando, porque de eso se trata, porque no vamos a permitir que ellos ganen, que sean los ganadores. No, el mal nunca puede ganar, y ellos son el mal. Tú sabes que recientemente, en el mes de julio, en compañía de Ernesto Díaz Rodríguez, asistí a una reunión de Pen Club de América Latina. En Argentina, que se efectuó en Argentina. Y tuve una conversación bien interesante y bien respetuosa con el representante de un Pen Club de una nación centroamericana bastante afín con el régimen de Castro. Entonces él me decía lo siguiente. Me decía, mira, en Cuba no hay periodistas asesinados como en México, no hay desaparecidos, no hay, ahora, en estos momentos, periodistas con largas condenas carcelarias. Entonces, no quería entender y no entiende que hoy en Cuba, y yo se lo expliqué, toman a un periodista independiente, lo detienen varias horas, lo amenazan, lo pueden hasta golpear, si tiene trabajo pierde el trabajo, lo acosan en la puerta de su hogar, si tiene niños pequeños en la escuela son señalados y constantemente le dicen tu padre, tu madre son contrarrevolucionarios, y eso le es difícil de entender a personas que no vivan esa represión, como tú bien dijiste, digo yo que es de guante blanco, pero es brutal. No es el asesinato como en México, que le dan un tiro a ese periodista, que lo matan. Es asesinar la personalidad día a día, denigrarla, llevarla a algo que yo comparo con la trama de 1984, la novela de George Orwell. Y eso mucha gente no lo entiende, no lo quieren entender nadie. ¿Cómo tú enfocas eso? No, yo lo enfoco de la siguiente manera. Yo creo que lo primero que tiene que tener un periodista no es solo la seguridad, porque no hay una profesión más peligrosa, yo creo que la de los policías quizás sea más peligrosa, que la del periodismo. Porque basta media vez que tú digas, escribas algo de una persona que esa persona no le guste para echártelo de enemigo, aunque estés diciendo, como casi siempre se hace en periodismo, la verdad. Porque cuando tú escribes de algo es porque lo has comprobado o has citado varias fuentes. Pero esa persona que tú señalas te va a odiar y a lo mejor viene y te mata, porque eso ha pasado muchas veces. O sea, es una profesión peligrosa. Cuando tú practicas el periodismo,
estás practicando una profesión peligrosa. Pero lo que el periodismo sí nos resiste es la censura. Yo creo que el peor enemigo, más que la muerte de un periodista, es la censura. Y esa está en Cuba a 100%. En Cuba todo y con es... aplicaciones científicas, por supuesto, por supuesto. Entonces, machacan, trituran a ese periodista, como dices tú, a través de la familia. Le metan a un hijo preso y ya con eso tienen. Casi todos los hombres o mujeres pueden tener un hijo o una hija adolescente o adulta. Y a través de ese hijo o le ponen drogas para cogerlo preso, o le echan una muchacha, un muchacho, qué sé yo. Y si es un menor, lo acosan en la escuela. Por eso, porque son siniestros. Y se valen de cualquier cosa. Yo creo que el gran error de ese escritor, ese intelectual latinoamericano, como de casi todos, no es esa lista que él te dio, que en Cuba no hay muertos, que simpatizan, porque desgraciadamente el marxismo, eso que le llaman ahora el socialismo, no, eso no es socialismo, eso es marxismo con otro nombre. Eso es una religión inferior, ¿no? Exacto, exacto, es una religión. Díaz-Barzón lo decía, que el marxismo es una religión, pero en la más pura esencia de las religiones. Entonces, yo pienso que con esa gente jamás vamos a entendernos, porque no nos entienden a nosotros, y en vez de atacar al régimen siniestro de Cuba, atacan a los cubanos de Miami. Para ellos, cubanos de Miami es lo peor que hay. Yo te lo digo porque yo por muchos años viajé a los países latinoamericanos y me di cuenta de que era perder el tiempo tratar de contemporizar con ellos. Lo que sucede, Albertini, y me vas a dar la razón, que cuando entonces su país llega a una dictadura, ¿a dónde vienen? ¿A dónde vienen esos latinoamericanos? A los cubanos de Miami, ayudarlos aquí. ¿Cuántos nos hemos ayudado? ¿Para qué ha pasado todo el mundo? Todo el mundo, los chilenos, los panameños, los nicaragüenses, todos han pasado, los ecuatorianos de Correa, todos han pasado por Miami. Y a todos les hemos tendido la mano, a todo lo que hemos podido tenderse se les hemos tendido. Pero no nos quieren, porque en el fondo, no digo todos, no, hay muchas excepciones, pero sobre todo en el mundo intelectual latinoamericano ha primado el castrismo, porque se sienten más afines con el castrismo que con los norteamericanos. O sea, el enemigo el Goliat, ¿no? No, y además, el intelectual siempre es una persona pensante que eleva su pensamiento un poco más. Y estas religiones inferiores, totalitarias, brindan el paraíso, pero de inmediato sobre la faz de la tierra. Y eso enamora mucho. Aunque en la práctica, como vemos en Venezuela, lo que instituyen es el infierno sobre la faz de la tierra. Eso es lo que hacen, pero enamora mucho eso. Son las utopías. Pero utopías irrealizables. Claro. Por eso te digo que yo no creo en las utopías. A mí cada vez que me presentan un proyecto para liberar a Cuba, utópico, le digo, no, olvídate, eso no existe, eso no funciona, eso no sirve. Porque las utopías no se llevan a cabo. Muy difícil, muy difícil. Y con ese régimen menos. Yo creo que no hay alternativa para ellos. Y ya que tú hablas de alternativa, ¿cómo ve la situación actual de Cuba bajo Raúl Castro? Porque Díaz-Canel sabemos que es un mascarón de prueba. Sí. Sobre Raúl Castro. Y yo también, Nancy, veo que la actual administración norteamericana, que tanto prometió a los cubanos, no ha hecho tanto como lo que ha prometido. Y hay como un impasse, dejen ahí tranquilo a los castristas. Tenemos estos ataques acústicos, voy a llamarle así, porque no sé lo que ha sucedido,
que se efectuaron contra diplomáticos norteamericanos, y ya llevamos meses en esto. Ya llevamos meses en esto, y los norteamericanos no se pronuncian. Hubo una reducción de personal en la embajada norteamericana en Cuba, pero realmente están perjudicando al pueblo de Cuba realmente. No al régimen, porque las relaciones siguen con el régimen, siguen los contactos, siguen las visitas, siguen en el mundo intelectual esos llamados intercambios culturales, que de intercambio no tienen nada porque es de una sola vía. Aquí vienen los más encumbrados de ellos, de esa intelectualidad castrista. Sin embargo, ningún intelectual de renombre del exilio cubano puede visitar Cuba. Ni quiere, porque a mí me han invitado y yo no voy. Ahora bien, a decir tu verdad. No, luego, bueno, el que va sabe a qué va. Si te invitan para decir tu verdad, tú vas. El que va. Yo conozco gente que han publicado libros en Cuba. Pero bueno, volviendo a la actual administración, nosotros estamos pasando la resaca. Y nos queda poco tiempo. Y nos queda poco tiempo. La resaca de 8 años de Obama, de 8 años de entrega total, porque Obama lo entregó todo, lo dio todo, cuando levantó todas las restricciones de viaje, cuando el intercambio cultural no lo pueden eliminar así de cuajo. Se dice de cuajo, ¿no? Sí, está bien dicho. Cuajo. Eso es muy cubano, esa palabra. No sé, a veces me salen palabras que no. Pero lo que te digo es, porque le dieron visa por 5 años a todos, a diestra y siniestra. Dieron visas para venir acá, a toda esa gentuza, a los raperos, a los reggaetoneros, a los escritores, a los pseudopoetas. Y muchos académicos encumbrados. A los ñángaras. Pero no son nada más que voceros y Albertini, alabanderos del régimen. Esa gente tiene visa 5 años para venir acá. Entonces tendrían, yo no sé, que legislar para las personas que tienen visa, que vienen de Cuba, que no entren, algo de eso. O sea, también eso depende de nuestros congresistas y nuestros políticos que están en Washington, que son los que tienen el oído del presidente, porque a mí me gustaría poderle decir a Trump algunas cositas al oído, ¿verdad? Que a lo mejor el tipo, como está siendo atacado, como yo creo que ningún presidente en la historia de los Estados Unidos ha sido atacado en su primer año de gobierno, como es este presidente, yo pienso que si él tuviera a alguien que le dijera esa cosita al oído, él actuaría diferente. Mi querida Nancy, no sé, el tiempo se nos acabó y contigo los temas son inagotables. Bueno, gracias por haber comparecido aquí en Cuba. Me encanta venir acá. Gracias, Nancy. Por lo menos tú dejas hablar. Ha sido un... Gracias. Gracias a ti, gracias a ti. Y ustedes, queridos televidentes, sin más, hasta la próxima vez. Son 3 décadas de destierro y desunión, 30 años de duro exilio, extranjero domicilio, qué pena de son